Un libro, una voz, presenta La Dama de Blanco, una novela escrita por Wilkie Collins. Narrada por un servidor, Miguel Ibars. Episodio 10. Blackwater Park, Hampshire 2. Día 18 de junio. En la soledad de la noche volví a hacerme los torturadores reproches que me asaltaron por la tarde cuando escuché las confidencias de Laura en la caseta de los botes, y durante horas enteras me mantuve despierta, llenándome de angustia. Por fin encendí la vela para revisar mis antiguos diarios y comprobar la parte que yo había tomado en el error fatal que fue el matrimonio de Laura, lo que hubiera podido hacer para librarla de él. Este examen me tranquilizó un poco, pues comprendí que aunque obré a ciegas e ignorante de todo, lo hice con la mejor voluntad. En general, el llorar me hace daño, pero esta noche no ha sido así y creo que me ha traído alivio. Esta mañana me he levantado con la cabeza despejada y con una firme decisión. Nada de lo que haga o diga Sir Percival volverá a afectarme o a hacerme olvidar siquiera por un momento que permanezco en esta casa por el bien de Laura. Cualesquiera que sean las mortificaciones, insultos y amenazas que tenga que afrontar. Todas las especulaciones a que nos hubiéramos podido dedicar esta mañana sobre el tema de la figura en la orilla del lago y los pasos que percibimos en los pinares quedaron en suspenso por un incidente insignificante, pero que a Laura le causó un profundo disgusto. Había perdido el broche que yo le había regalado como recuerdo la víspera de su boda. Como lo llevaba ayer tarde cuando salimos, es de suponer que se le cayó o bien en la caseta de los botes o bien en el camino, cuando volvíamos. Se ha enviado a los criados a buscarlo y han vuelto sin encontrarlo. Lo encuentre o no, esta pérdida le sirve para tener una discípula con que justificar su ausencia en el caso de que Sir Percival vuelva antes de que la carta del socio del señor Gilmore haya llegado a mis manos. Acaba de sonar la 1. Estoy pensando si no será mejor que espere aquí la llegada del mensajero de Londres o si convendría que me fuera silenciosamente a esperarle más allá de la puerta de la finca. Me inspiran tales sospechas todos y cada uno de los habitantes de esta casa que creo que el segundo plan puede ser el mejor. El conde está en el salón del desayuno. Puedo no preocuparme de él. Le he oído hace 10 minutos al subir a mi cuarto. Estaba enseñando a sus canarios sus trucos. ¡Salta, mi meñique, chico precioso mío! ¡Salta escaleras arriba! 1, 2, 3, arriba. 3, 2, 1, y abajo. 1, 2, 3, pío, 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 pío. Los pájaros prorrumpieron en su habitual canto extático y el conde les contestaba con gorjeos y silbidos como si él mismo también fuera un pájaro. La puerta de mi cuarto está abierta y puedo oír el estruendo de gorjeos y silbidos ahora mismo. Si pretendo escabullirme sin que nadie me vea, este es el momento oportuno. 4 de la tarde. Las 3 horas transcurridas desde mis últimas anotaciones han dirigido el curso de los acontecimientos en Blackwater Park por un cauce nuevo. Si es para bien o para mal, no puedo ni me atrevo a pensarlo. Retrocederé al mismo lugar en que dejé de escribir, pues de no hacerlo ahora me perderé en el mar de confusiones de mis propios pensamientos. Tal como me había propuesto, salí de casa para esperar más allá de la entrada al mensajero que me traía la respuesta de Londres. En la escalera no vi a nadie. En el vestíbulo oí cómo el conde seguía enseñando a sus pájaros, pero al cruzar la explanada exterior vi a Madame Fosco dando su habitual paseo alrededor del gran estanque. Tan pronto como la vi, disminuí la rapidez de mis pasos para evitar que pudiera pensar que yo tuviera prisa. Incluso, para no demostrar inquietud ni precipitación, para exagerar las precauciones, le pregunté si pensaba dar una vuelta antes de almorzar. Me dispensó una de sus sonrisas más amistosas. Me dijo que prefería no alejarse de la casa. Me saludó sonriendo y entró en el vestíbulo. Miré hacia atrás y vi que había cerrado la puerta antes de que yo abriera la cancela junto a la puerta de la cochera. En menos de un cuarto de hora llegué a la entrada de la finca.
El camino del exterior hace una curva cerrada hacia la izquierda, sigue en línea recta unos 100 metros y vuelve luego a torcerse hacia la derecha hasta desembocar en el camino real. En el recodo que forman estas dos curvas, donde nadie podía verme ni desde la puerta ni desde el camino de la estación, esperé paseando arriba y abajo. A ambos lados de donde me encontraba se levantaban unas vallas altas y durante 20 minutos de mi reloj ni vi ni oí a nadie. Al cabo de este tiempo llegó a mis oídos el ruido de un coche que se aproximaba y cuando me dirigí hacia él tropecé con un cabriolé del servicio de la estación. Hice una señal al cochero para que se detuviese. Cuando lo hizo, un hombre de aspecto respetable se asomó por la ventanilla para enterarse de lo que sucedía. «Usted perdone», le dije, «pero ¿estoy en lo cierto al suponer que se dirige usted a Blackwater Park?» «Sí, señora». «¿Con una carta para alguien?» «Con una carta para la señorita Halcombe». «¿Puede usted entregármela porque yo soy la señorita Halcombe?» El hombre se quitó el sombrero, bajó inmediatamente del coche y me entregó la carta. La abrí al momento y leí estas líneas, que prefiero copiar en mi diario, destruyendo el original por cautela. Querida señora, su carta recibida esta mañana me ha sumido en una gran ansiedad. Voy a contestarle lo más breve y claramente posible. El interés que me merece su relato y mi conocimiento de la situación de Lady Glyde, como está definida en su contrato de matrimonio, lleva, lamento decirlo, a la conclusión de que Sir Percival contempla la posibilidad de disponer en parte del dinero de su mujer que está depositado. En otras palabras, de abrir un crédito a cuenta de las 20.000 libras de la fortuna de Lady Glyde y que pretende que ella comparta la responsabilidad por la operación y de su aprobación a este flagrante abuso de confianza con el fin de utilizar su firma en contra suya si en un futuro Lady Glyde quiere presentar un pleito. Es imposible suponer otra cosa, pues no hay ningún otro motivo para que se exija de la esposa en su situación una operación financiera de tal clase. En el caso de que Lady Glyde firmase este documento, suponiendo que se trate de lo dicho, su apoderado está autorizado para adelantar a Sir Percival el dinero que pida a cuenta de las 20.000 libras. Si este dinero no se devuelve y si Lady Glyde llegase a tener hijos, el capital de estos se vería disminuido en la cantidad prestada, fuera grande o pequeña. Dicho en términos más claros, la transacción, si Lady Glyde no tiene motivos para opinar lo contrario, puede ser un fraude con respecto a sus futuros hijos. En estas graves circunstancias, yo me permito recomendar a Lady Glyde que alegue como razón para evitar la firma que la escritura debe someterse al estudio del procurador de su familia, es decir, al mío en ausencia de mi socio, el señor Gilmore. No puede presentar objeción razonable alguna a esto, pues si la operación fuera perfectamente legal, no tendría yo la menor dificultad en darle el visto bueno. Le reitero sinceramente que me tiene a su completa disposición para cualquier ayuda o consejo que usted desee. Aprovecho la oportunidad para saludarla y quedo suyo seguro servidor, William Kyle. Agradecí mucho esta carta tan afectuosa y tan sensata. Laura podía valerse de esta disculpa irrebatible y que nosotras dos podíamos comprender con facilidad para negarse a firmar. El mensajero esperaba junto a mí a que terminara para recibir instrucciones. ¿Quiere usted ser tan amable de decirle que comprendo muy bien su carta y que le quedo muy agradecida?, le dije. Por ahora mi respuesta es solo esta. En el momento en que yo pronunciaba estas palabras con la carta abierta y extendida en la mano, el conde Fosco apareció en el recodo viniendo del camino real y se detuvo delante de mí, como si hubiera brotado del fondo de la tierra. Su aparición repentina, en el último lugar del mundo en que hubiese esperado encontrarle, me cogió por completo de sorpresa. El mensajero se desentendió de mí y subió al cabriolé. No fui capaz de decirle palabra, ni siquiera de contestar a su saludo. La convicción de que me había descubierto el hombre al que más temía de entre todos me dejó petrificada. ¿Vuelve usted a casa, señorita Halcombe?, me preguntó, sin mostrar la menor sorpresa y sin mirar siquiera hacia el cabriolé, que se puso en marcha mientras me hablaba. Me dominé lo bastante como para inclinar la cabeza en señal de afirmación. «Yo también voy de regreso», dijo. «Por favor, permítame tener el placer de acompañarla. ¿Quiere apoyarse en mí? Parece muy sorprendida de verme». Cogí su brazo. El primero de mis alterados sentidos que retornó me advertía que más valía sacrificarlo todo antes que crearme en él un enemigo.
Parece usted muy sorprendida al verme, repitió, en su estilo pausado e insistente. Creí haberle oído, conde, hace muy poco enseñando a sus pájaros en el salón del desayuno, le contesté lo más firme y serena que pude. Es cierto, pero mis emplumados amiguitos se parecen demasiado a los niños. Tienen días en que se vuelven perversos y esta mañana era uno de ellos. Llegó mi mujer cuando yo los estaba metiendo en la jaula y me dijo que usted se había marchado a dar un paseo solitario. ¿No es eso lo que usted le dijo? Desde luego. Pues, señorita Halcombe, el placer de acompañarla me tentó demasiado y no supe resistir. A mi edad no hay peligro en confesarlo, ¿verdad? Así que cogí mi sombrero y me vine para ofrecerme a usted como su escolta. Aunque se trate de un hombre tan gordo y viejo como Fosco, ¿no es mejor que nada? Me equivoqué de camino, di la vuelta desesperado y aquí me tiene al colmo. ¿Me permite decirlo? De mis deseos. Continuó prodigándome cumplidos con tanta volubilidad que no tuve que esforzarme para aparentar tranquilidad. Ni remotamente aludió a lo que había visto en el camino, ni a la carta que yo seguía teniendo en la mano. Esa ominosa discreción me convenció de que se había enterado, valiéndose de los medios más bajos, de mi carta al abogado para proteger los intereses de Laura y que, habiendo visto la reserva con que yo había recibido la respuesta, sabía ya lo suficiente y solo le interesaba acallar las sospechas que necesariamente se hubieran despertado en mí. En estas circunstancias fui lo bastante prudente como para no tratar de decepcionarle con inútiles explicaciones y, siendo mujer y aún con el temor que me inspiraba, sentí como si mi mano se ensuciara al descansar sobre su brazo. Por el camino que está frente a la casa vimos el Tilbury que volvía a las cuadras. Sir Percival acababa de llegar, salió a la puerta a recibirnos. Fueran cuales fueren los resultados de su viaje, no había conseguido suavizar su brutal carácter. «Vaya, llegan dos por lo menos», dijo con rostro amenazador. «¿Qué ha sucedido para que todos hayan desertado de la casa? ¿Dónde está Lady Glyde?» Le conté el extravío del broche y que Laura había ido a los Pinares para buscarlo. «Con broche o sin él le encargué que no olvidara estar en la biblioteca esta tarde», gruñó con furia. «Espero verla dentro de media hora». Dejé el brazo del conde y lentamente subí la escalinata. Me honró con uno de sus incomparables saludos y luego dijo, dirigiéndose con jovialidad al ceñudo dueño de la casa: «Dígame, Percival, ¿ha tenido usted buen viaje? ¿Ha vuelto la preciosa y reluciente Brown Molly descansada, como si nada?» «Que se vaya al cuerno Brown Molly y el viaje también. Lo que quiero es almorzar». «Y yo quiero hablar con usted 5 minutos, Percival», respondió el conde. 5 minutos de conversación aquí mismo, paseando por el césped. «¿De qué se trata?» «De asuntos que le conciernen muy directamente». Atravesé el vestíbulo lo bastante lentamente como para escuchar aquella pregunta y la respuesta que le siguió y para ver a Sir Percival meter las manos en los bolsillos con huraña vacilación. «Si piensa darme la lata con alguno de sus infernales escrúpulos, no los quiero oír. Se lo digo de una vez, quiero tomar mi almuerzo». «Venga y escúcheme», contestó el conde, impertérrito ante el discurso más grosero que jamás su amigo le hubiera dedicado. Sir Percival bajó los escalones y el conde le cogió por un brazo, llevándolo amablemente a pasear con él. Yo estaba segura de que el asunto de que trataban era la firma del documento. No me cabía duda de que hablaban de Laura y de mí. Casi desfallecía de ansiedad. Aquello que se decían en aquellos momentos podía ser de la máxima importancia para nosotras, pero no había posibilidad alguna de que una sola palabra alcanzase mi oído. Anduve por la casa de cuarto en cuarto con la carta del abogado oculta en mi seno. Esta vez me daba miedo desprenderme de ella, aunque fuera bajo llave, hasta que creí volverme loca a causa de mi desasosiego. No existían señales del retorno de Laura y quise ir a su encuentro, pero me sentía tan agotada por todo lo que había sufrido durante la mañana que entre ello y el calor del día temí desmayarme y, después de dar unos pasos hacia la puerta, tuve que volver al salón y tumbarme en el primer sofá que encontré. Cuando empezaba a reponerme, se abrió la puerta suavemente y apareció el conde. «Mil perdones, señorita Halcombe», dijo. «Me atrevo a molestarla solo porque soy portador de buenas noticias. Percival, que como usted sabe es tan caprichoso en todo, ha cambiado de opinión a última hora y, de momento,
aplaza la cuestión de la firma. Es un gran descanso para todos nosotros, señorita Halcombe. Me causa placer leerlo en su rostro. Le ruego que felicite a Laura Glyde de mi parte cuando le comunique este agradable cambio de circunstancias». Desapareció antes de que me hubiera repuesto de mi asombro. No existe la menor duda de que esta extraordinaria variación en los propósitos de Sir Percival respecto a la firma era debida a su influencia, y que al descubrir ayer la consulta que yo había hecho a Londres y haberse enterado esta mañana de que ya estaba la respuesta en mi poder, encontró un fundamento muy lógico para interceder a nuestro favor con cierto éxito. Experimenté todas estas impresiones, pero sentí también reflejarse en mi espíritu el agotamiento físico que me dominaba y no me hallé en condiciones de detenerme a pensar para extraer alguna conclusión provechosa para el dudoso presente ni para el amenazador porvenir. Por segunda vez traté de levantarme y salir en busca de Laura, pero la cabeza me daba vueltas y las piernas no me sostenían. No tenía otro remedio que volver al sofá, muy a mi pesar. El silencio de la casa y el sordo zumbar de los insectos veraniegos al otro lado de la ventana abierta me reconfortaron. Los ojos se me cerraron por sí solos y fui quedándome en un estado extraño. No estaba dormida, puesto que tenía conciencia de mi reposo, ni estaba despierta, puesto que no me daba cuenta de lo que sucedía a mi alrededor. En este estado mi cuerpo estuvo descansando, mientras mi espíritu febril dejó de atormentarme. En aquel trance, o al soñar despierta, no sé cómo llamarlo, vi a Walter Harright. No había pensado en él desde que me levanté esta mañana. Laura no me había dicho una palabra ni directa ni indirecta que se relacionase con él y, sin embargo, en aquel instante le vi con tal claridad como si hubieran vuelto los tiempos pasados y nos hallásemos otra vez juntos en Limerick. Surgió ante mí entre otros muchos hombres cuyos rostros no pude reconocer. Todos ellos se me aparecieron tendidos sobre los escalones de un templo en ruinas. Árboles tropicales inmensos, con exuberantes enredaderas que se enroscaban en sus troncos hasta el infinito, y espeluznantes ídolos de piedra que mostraban sus rostros brillantes con muecas diabólicas y aparecían de cuando en cuando entre las hojas y las ramas que rodeaban el templo, impedían ver el cielo y extendían sus sombras siniestras sobre aquel grupo de hombres abandonados que yacían a la entrada. Blancas exhalaciones que ascendían retorciéndose desde el suelo se acercaban a los hombres, extendiéndolo como una humareda. Los tocaban y los dejaban muertos uno a uno, tendidos en el mismo lugar en que se hallaban. Una agonía de compasión y de temor por Walter desató mi lengua y le supliqué que se escapara. «¡Vuelva, vuelva! Recuerde lo que le prometió a ella y también a mí. Vuelva antes de que la pestilencia le alcance y caiga muerto como los demás». Me contempló con una serenidad sobrenatural en su rostro. «Espere», dijo. «He de volver. La noche en que me encontré con la mujer perdida en el camino real, esa fue la noche que destinó mi vida a ser instrumento de un designio que aún permanece invisible. Aquí, perdido en el desierto, o allí, cuando llegue en feliz arribo a la tierra en que nací, seguiré yendo por el oscuro sendero que ha de conducirme a usted y a la hermana de su corazón y el mío, a la desconocida meta de salvación y al final inevitable. Espere y observe. La pestilencia que alcanza a los demás pasará junto a mí sin tocarme». Volví a verle. Continuaba en el bosque y el número de sus compañeros había disminuido hasta quedar muy pocos. El templo había desaparecido, los ídolos también, y en su lugar veía las siluetas oscuras de hombres enanos que acechaban entre los árboles con arcos en las manos y las flechas dispuestas para ser lanzadas. Una vez más temí por Walter y le grité para alertarlo, y una vez más se giró hacia mí con aquella inalterable paz en su mirada. «Otro paso más en la oscura carretera. Espere y observe. Las flechas que alcanzarán a los demás no llegarán a mí». Le vi por tercera vez en un navío que naufragaba, encallado en una costa arenosa y salvaje. Las barcas cargadas hasta los topes se alejaban de él para atracar en tierra firme, y Walter, abandonado, estaba solo en el barco que se hundía. Le grité para que llamase a la última barca e hiciese un último esfuerzo para salvar su vida. Su faz serena me miró de nuevo y la voz inalterable me devolvió la misma respuesta. «Otro paso en nuestra jornada. Espere y observe. El mar que devora a los demás tendrá piedad de mí». Y le vi por última vez. Estaba de rodillas ante una tumba de mármol blanco. La sombra de una mujer cubierta con un velo se elevó del sepulcro y esperó a su lado.
La paz sobrenatural del rostro de Walter se había transformado en una sobrenatural tristeza, pero la terrible certeza de sus palabras permanece invariable. Cada vez más oscuridad, cada vez más lejos. La muerte se lleva a lo mejor, los más bellos, los más jóvenes, y me deja a mí. La pestilencia que asola, las flechas que matan, el mar que devora, la tumba que se cierra sobre el amor y la esperanza. Todas son etapas en mi camino y me llevan y acercan al final. Se me hacía un nudo en la garganta del terror que no podrían expresar las palabras y de la pena que no podrían aliviar las lágrimas. La oscuridad fue envolviendo al peregrino junto al sepulcro del mármol, y a la mujer cubierta con el velo que había salido de la tumba, y a la soñadora que los contemplaba. No vi ni escuché nada más. Una mano que se posó en mi hombro me despertó. Era la de Laura. Estaba de rodillas junto al sofá, tenía el rostro encendido y ansioso. Sus ojos buscaban los míos con una desesperación atroz. En el momento de verla me levanté sobresaltada. —¿Qué ha sucedido? ¿Qué es lo que te ha asustado? —le pregunté. Lanzó una ojeada a la puerta entreabierta y me contestó con la boca pegada a mi oído en un suspiro. —Marian, la figura que distinguimos en el lago, los pasos que nos siguieron anoche. Acabo de verla. He hablado con ella. —¿Con quién? Por amor de Dios. —Con Anne Catterick. Estaba yo tan sobrecogida por la agitación que reflejaban el rostro y los gestos de Laura, y tan impresionada por el recuerdo de mi sueño que no pude sobrellevar la revelación que fue para mí oír brotar de sus labios el nombre de Anne Catterick. Solo fui capaz de quedarme clavada en el suelo, mirándola en silencio y sin respiración. Se encontraba tan embargada por las impresiones de lo que acababa de decir que no observó el efecto que sus palabras habían producido en mí. «He visto a Anne Catterick, he hablado con Anne Catterick», repetía como si creyese que yo no la había oído bien. «Oh, Marian, tengo tantas cosas que contarte. Ven, aquí nos van a interrumpir. Vamos enseguida a mi cuarto». Con estas palabras llenas de ansiedad me cogió de la mano y me condujo a través de la biblioteca hasta el último cuarto de aquel piso que estaba habilitado para su uso exclusivo. Nadie, excepto su doncella, tendría excusa para sorprendernos allí. Me hizo pasar delante, cerró la puerta con llave y corrió las cortinas de percal que la resguardaba en el interior. Yo seguía dominada por el extraño sentimiento, pero empezaba a apoderarse de mi ánimo la convicción creciente de que las complicaciones que hacía mucho tiempo amenazaban con cernirse sobre ella y sobre mí ahora habían cerrado su cerco en torno a nosotras. No fui capaz de expresarlo con palabras y apenas sí pude comprenderlo vagamente con mi pensamiento. «Anne Catterick», me repetía a mí misma en un murmullo débil e inútil. «Anne Catterick». Laura me empujó hasta el asiento más próximo, que era una otomana colocada en el centro de la estancia. «Mira, mira», dijo, señalándome la pechera de su vestido. Por primera vez vi que tenía prendido de nuevo en su sitio el broche que había perdido. Al verlo y tocarlo después sentí que había en él algo real que pareció aclarar el sopor y la confusión de mis pensamientos y me ayudó a volver en mí. «¿Dónde encontraste el broche?». Las primeras palabras que pude pronunciar fueron las de una pregunta trivial que le hacía en aquel importante momento. «Lo encontró ella, Marian». «¿Dónde?». «En el suelo de la caseta de los botes. Dios mío, ¿cómo empezar? ¿Cómo contarte todo lo que me ha pasado? Me habló de tan extraña manera, parecía tan horriblemente enferma, me dejó tan de repente». Su voz se fue elevando al ir agolpándose en su memoria el tumulto de sus sensaciones. Esa desconfianza inveterada que pesa sobre mí en esta casa de noche o de día me impulsó a prevenirla, lo mismo que la vista del broche perdido me había forzado hacía un instante a preguntarle. «Habla bajo», le dije, «la ventana está abierta y el sendero del parque pasa al pie. Comienza desde el principio, Laura. Cuéntame palabra por palabra lo sucedido entre esa mujer y tú». «¿Cierro antes la ventana?» «No, basta con hablar bajo. Recuerda que el tema de Anne Catterick es peligroso bajo el techo de la casa de tu marido. ¿Dónde la viste primero?» «En la caseta de los botes, Marian. Como sabes, fui hasta allí para buscar mi broche, andando por el camino entre los pinares, mirando con atención el suelo a cada paso. Así llegué poco a poco hasta la caseta, y en cuanto entré en ella me arrodillé para buscar por el suelo. Y seguía buscando aún cuando escuché a mis espaldas, junto a la puerta,
una voz dulce y extraña que decía: «Señorita Fairley, señorita Fairley». Sí, mi nombre de antes, este nombre tan querido, tan familiar y que ya creía haber perdido para siempre. Me puse en pie, sin asustarme, pues la voz era demasiado dulce y agradable para asustar a nadie, pero muy sorprendida. Allí, mirándome desde el umbral, se hallaba una mujer cuyo rostro no recordaba haber visto jamás. ¿Cómo iba vestida? Llevaba un vestido blanco, bonito y limpio, y lo cubría con un chal oscuro, pobre y raído. Su sombrero era de paja marrón y tan usado y pobre como el chal. Me sorprendió la diferencia entre su vestido y el resto de la indumentaria, y ella se dio cuenta de que me había llamado la atención. «No mire usted mi chal y mi sombrero», dijo, hablándome de una manera precipitada y rápida como si le faltara el aire. «Si no debo ir de blanco, me tiene sin cuidado lo que lleve puesto encima. Fíjese en mi vestido todo lo que quiera. No tengo vergüenza de él». «Qué raro, ¿verdad, Marian?». Antes de que yo pudiese decir algo para tranquilizarla, levantó una de sus manos y vi que tenía en ella el broche. Yo me alegré tanto y sentí tal agradecimiento hacia ella que me acerqué para decirse: «¿Será usted lo bastante agradecida como para hacerme un pequeño favor?», preguntó. «Sí», le dije. «Si está en mi mano, estaré encantada en hacérselo». «Entonces deje que yo misma le prenda el broche en su vestido, ya que soy yo quien lo ha encontrado». La petición me pareció tan extraña y sus palabras demostraban tal ansiedad que retrocedí 2 o 3 pasos sin saber qué tenía que hacer. «¡Ah! Su madre me hubiera dejado prender el broche». Algo vi en su mirada y en su voz cuando nombró a mi madre, y en su reproche que me hizo avergonzar de mi desconfianza. Cogí la mano que sostenía el broche y la puse suavemente en la pechera de mi vestido. «¿Conoció usted a mi madre? ¿La conoció hace muchos años? ¿Nos hemos visto, usted y yo?» Sus manos estaban ocupadas en prender el broche en mi vestido. Al escucharme, se detuvo y las apretó contra mi pecho. «Me recuerda un espléndido día de primavera en Limerick», me dijo, «y a su madre paseando por la avenida que conduce a la escuela llevando a 2 niñas a sus lados, una de cada mano. Yo no he tenido otra cosa mejor en que pensar desde entonces, y lo recuerdo siempre. Usted era una de aquellas niñas y yo la otra. La inteligente y guapa señorita Fairley y la pobre retrasada Anne Catterick se hallaban entonces más cerca una de la otra de lo que están ahora». «¿La recordaste, Laura, cuando te dio su nombre?» «Sí. Recordé que tú me habías preguntado por Anne Catterick cuando estábamos en Limerick y dijiste que antes se parecía a mí». «¿Qué te hizo recordarlo?» «Ella misma. Mientras la miraba cuando estaba cerca, me hice cargo, de repente, de que nos parecíamos. Su rostro estaba pálido, cansado y demacrado, pero al verla me sobrecogí, lo mismo que si estuviera contemplando mi propio rostro en un espejo después de una larga enfermedad. Este descubrimiento, no sé por qué, me produjo tal impresión que durante unos instantes fui incapaz de contestarle». «¿No se sintió ofendida por tu silencio?» «Me temo que sí». «No se parece usted a su madre», me dijo, «ni en la cara ni en el corazón. Su madre era morena y tenía el corazón de un ángel, señorita Fairley». «Estoy segura de sentir afecto por usted», repuse, «aunque tal vez no pueda expresarlo como debiera. ¿Por qué me llama siempre señorita Fairley?» «Porque quiero mucho ese nombre y odio el de Glyde». Me interrumpió bruscamente. Hasta aquel instante no observé en ella indicio alguno de locura, pero entonces me pareció verla en sus ojos. «Creí que no sabía usted que me había casado», le dije, recordando la carta tan insensata que me escribió en Limerick y queriendo tranquilizarla. Suspiró con amargura y se apartó de mí. «¿Que no lo sabía? Si estoy aquí porque usted se ha casado. Estoy aquí para redimirla antes de encontrarme con su madre en el más allá». Se fue separando más y más de mí hasta que se halló fuera de la caseta de los botes. Entonces se quedó un tiempo escuchando y mirando a su alrededor. Cuando se giró para hablarme de nuevo, en vez de entrar siguió en el mismo lugar, con las manos apoyadas a los 2 lados de la puerta y manteniendo fija en mí su mirada. «¿Me vio usted anoche junto al lago?», preguntó. «¿Oyó mis pasos cuando la seguía por el bosque? He estado esperando días y días para poder hablarle a solas. He dejado a la única amiga que tengo en el mundo ansiosa y llena de miedo por mí.
Me he arriesgado a que me encierren de nuevo en el manicomio. Y todo por su bien, señorita Fairley. Todo por su bien». Sus palabras me alarmaron, Marian, y sin embargo había algo en su modo de expresarse que me hizo compadecerla con toda mi alma. Estoy segura de que mi compasión fue sincera, pues me dio el valor para decirle a aquella pobre criatura que entrase y se sentase junto a mí en la caseta. ¿Lo hizo? No. Movió la cabeza y me dijo que tenía que seguir donde estaba para vigilar y escuchar y no dejar que nos sorprendiera una tercera persona. Y desde el principio hasta el fin se mantuvo en la entrada, apoyándose en el marco de la puerta. A veces se inclinaba de repente hacia mí, hablándome, y otras se volvía de repente para mirar a su alrededor. «Ayer estaba yo aquí, antes de oscurecer, y la oía a usted hablar con la señorita que la acompaña. La oí hablarle sobre su marido, la oí decirle que usted no es capaz de hacer que él la crea ni conseguir que guarde silencio. ¡Ay! Supe enseguida lo que significaban aquellas palabras. Me lo dijo mi conciencia cuando las oí. ¿Por qué dejé que usted se casara con él? ¡Oh! Todo por ese miedo mío, por este miedo loco, miserable, maldito». Cubrió el rostro con su pobre chal raído y sollozó y se lamentó oculta tras él. Tuve miedo de que sucumbiera a algún terrible arrebato de desesperación que ni ella ni yo hubiéramos podido dominar, y le dije: «Trate de serenarse, trate de decirme cómo hubiera podido evitar mi matrimonio». Separó el chal de su rostro y me dirigió una mirada ausente. «Debí haber tenido el suficiente valor para no marcharme de Limerick. No debí nunca dejarme vencer por el miedo que me produjo la noticia de que él iba a llegar. Debí haberla advertido y haberla salvado antes de que fuese demasiado tarde. ¿Por qué no me atreví más que a escribir aquella carta? ¿Por qué no hice más que daño cuando trataba y deseaba hacerle bien? ¡Oh! Todo por este miedo mío, este miedo loco, miserable, maldito». Repitió estas palabras otra vez y escondió su rostro en un extremo de su pobre y raído chal. Yo estaba horrorizada al verla y escucharla. «¿Le preguntaste, Laura, cuál era la causa de ese miedo que tanto la atormentaba?» «Sí, se lo pregunté». «¿Y qué te contestó?» Me preguntó a su vez si yo temería al hombre que me hubiera encerrado en un manicomio y que volvería a encerrarme si pudiera. Yo le dije: «¿Sigue usted teniendo miedo aún? Porque si lo tuviera no creo que se atreviese a estar aquí». «No», contestó, «ya no tengo miedo». Le pregunté a ella por qué. De repente se inclinó hacia mí desde la puerta y dijo: «¿No lo adivina?». Negué con la cabeza. «Míreme», continuó. Le dije que me daba pena verla tan triste y enferma. Sonrió por vez primera. «¿Enferma?», repitió. «Me estoy muriendo. Ahora sabe usted por qué ya no le temo. ¿Cree usted que me encontraré en el cielo con su madre y que me perdonará si la encuentro?». Yo estaba tan impresionada y tan sorprendida que no pude contestarle. «He estado pensando en ello», continuó. «Todo el tiempo que me estuve escondiendo de su marido, todo el tiempo que estuve enferma, mis pensamientos me atraían hasta estos lugares. Quiero reparar, pensaba yo, quiero deshacer en lo posible todo el mal que hice antes». Le supliqué con toda la seriedad que pude mostrar que me dijese a qué se refería. Ella siguió clavando en mí su mirada fija y ausente. «¿Debo reparar el daño?», se preguntó a sí misma, dudosa. «Usted tendrá amigos que la apoyarán. Si usted conociera su secreto, él se asustaría de usted. No se atrevería a aprovecharse y a abusar de usted como se ha aprovechado de mí. La trataría con piedad, por su propio bien, si la teme a usted y a sus amigos. Y si la trata a usted con dignidad, y si yo puedo decir que es obra mía». Esperé con ansia que continuase, pero se detuvo al pronunciar aquellas palabras. «¿No intentaste saber hacia dónde iba?». «Lo intenté, pero ella se fue alejando de mí, apoyando su rostro y sus manos sobre la pared de la caseta». «¡Oh, Dios!», la oí decir con una ternura terrible y desgarradora en su voz. «Si me hubieran enterrado junto a su madre, si pudiera despertarme a su lado cuando suene la trompeta del ángel y se abran las tumbas para la resurrección de los muertos». Yo temblaba, Marian, de pies a cabeza. Era espantoso oírla. «Pero no hay esperanza de que eso suceda», continuó, volviendo ligeramente la cabeza. «No hay esperanzas para una pobre extraña como yo. No podré descansar bajo la cruz de mármol que limpié con mis manos,
bajo la tumba que dejé tan blanca y tan pura por amor a ella. Oh no, Dios mío, no, nadie me llevará junto a ella, allí donde las maldiciones dejan de atormentarnos y donde podemos descansar de nuestras fatigas. Dijo esas tristes palabras serenamente, dando un suspiro profundo y desesperado, y luego aguardó un poco. Su rostro expresaba desconcierto y pesadumbre. Parecía estar pensando o tratando de pensar. ¿Qué es lo que estaba diciendo?, preguntó al cabo de unos instantes. Cuando su madre me viene a la mente, todo lo demás se va. ¿Qué estaba yo diciendo? ¿Qué decía yo, Dios mío? Se lo recordé a la pobre criatura con toda suavidad y cariño que pude. Ah, sí, continuó ella, con la misma expresión desconcertada y ausente. Usted se halla desamparada y a merced de su indigno marido, sí, y yo debo hacer lo que me proponía cuando vine hasta aquí. Debo reparar el mal que le hice por haber tenido miedo de hablar cuando aún era tiempo para ello. ¿Qué es lo que tiene que decirme?, le pregunté. El secreto del que tiene miedo su cruel marido, me contestó. Una vez le amenacé con su secreto y le asusté. Usted también tiene que amenazarle y asustarle con él. Su rostro se volvió sombrío y una mirada dura y frenética brilló en sus ojos. Comenzó a agitar una mano con un gesto ausente e inesperado. Mi madre sabe ese secreto, dijo. Ha consumido media vida bajo el peso de ese secreto. Un día, cuando yo ya era mayor, me dijo a mí algo y al día siguiente su marido... Sigue, por favor. ¿Qué te dijo su marido? Al llegar a esto se calló de nuevo Marian. ¿No dijo más? Se puso a escuchar con ansiedad. «Shh», susurró, agitando su mano como antes. «Shh». Se asomó por la puerta y paso a paso se alejó pisando con cautela y sigilosamente hasta que la perdí de vista tras la esquina de la caseta. ¿La seguirías, naturalmente? Sí, era tal mi interés que tuve el valor de levantarme para seguirla. Cuando estaba en la puerta, volvió a aparecer de repente por la esquina. «El secreto», le susurré. «Espere, dígame el secreto». Me agarró del brazo y me miró con ojos extraviados de terror. «Ahora no», murmuró. «No estamos solas, nos vigilan. Venga mañana a esta misma hora. Usted sola, tenga cuidado, venga sola». Me empujó bruscamente hacia el interior y no la vi más. «Laura, otra ocasión perdida. Si yo hubiese estado cerca de ella, no se nos hubiera escabullido. ¿Por qué lado la viste desaparecer?» «Por el lado de la izquierda, donde el terreno desciende y el bosque es más espeso». «¿Corriste tras ella? ¿La llamaste?» «¿Cómo hubiera podido hacerlo? Estaba aterrada, no era capaz de hablar ni de moverme». «Pero cuando te levantaste, cuando saliste, vine corriendo para contártelo todo». «¿Viste a alguien o escuchaste algo en los pinares?» «No. Todo parecía tranquilo y solitario cuando pasé por allí». Estuve un momento pensando. Aquella tercera persona que había presenciado secretamente aquel encuentro, ¿era realidad o fruto de la imaginación excitada de Anne Catterick? Era imposible saberlo. Lo único cierto era que una vez más habíamos fracasado cuando estábamos a punto de descubrir algo. Habíamos fracasado completa e irremisiblemente, a menos que Anne Catterick acudiera a la cita en la caseta al día siguiente. ¿Estás bien segura de haberme contado todo lo que ha pasado, hasta la última palabra que te ha dicho?, pregunté a Laura. «Creo que sí», me respondió. «Mi memoria no puede compararse con la tuya, Marian, pero me impresionó tanto, estaba tan profundamente interesada que no puede habérseme escapado nada que sea de importancia». «Querida Laura, los detalles que parecen insignificantes son importantes tratándose de Anne Catterick. Piensa bien, ¿no se le escapó por casualidad algo referente al sitio en que vive ahora? Nada que yo recuerde. ¿No nombró a su compañera y amiga, a una mujer que se llama la señora Clements? Ah, sí, se me olvidó. Me dijo que la señora Clements quería a todo trance acompañarle y venir al lago con ella, y le había rogado que no se aventurase a ir sola por aquellas vecindades». ¿Eso fue lo que contó de la señora Clements? Sí, eso fue todo. ¿No te dijo nada del lugar en que se habían refugiado después de salir de Totscona? Nada, estoy completamente segura. ¿Ni dónde ha vivido desde entonces, ni cuál fue su enfermedad? No, Marian, ni una palabra. Por favor, dime qué crees de todo esto, pues yo no sé qué pensar ni qué hacer.
Lo que tienes que hacer es esto, querida mía, acudir mañana puntualmente a la cita. No es posible decir qué puede significar para tus intereses ver a esa mujer de nuevo. No debes ir sola la segunda vez. Te seguiré a una distancia segura. Nadie me verá. Pero quiero estar al alcance de tu voz por si sucede algo. Anne Catterick se le escapó a Walter Harright y se te ha escapado a ti. Pero espero que no se me escape a mí. Los ojos de Laura leían en los míos con atención. ¿Tú crees en ese secreto que mi marido tanto teme? Supón, Marian, que después de todo no existe más que en la fantasía de Anne Catterick. Supe que quiere verme y hablarme solo para evocar viejos recuerdos. Estaba tan extraña que no sabía si creerla. ¿Tendrías confianza en ella si te hablara de otra cosa? Laura, no tengo confianza en nada más que en las observaciones que hago yo misma de la conducta de tu marido. Juzgo las palabras de Anne Catterick por las acciones de él. Y creo que ahí existe un secreto. No dije más y me levanté para salir del cuarto. Me asaltaban y atormentaban pensamientos que hubiera acabado por confesarle si seguíamos hablando más tiempo, y hubiera sido peligroso que los sospechase. El terrible sueño del que me había despertado arrojaba su oscura y funesta sombra sobre aquellas nuevas impresiones que su relato produjo en mi espíritu. Sentía acercarse a nosotros aquel futuro pavoroso que me llenaba de inmenso terror, que me obligaba a creer que había un designio invisible en la larga serie de complicaciones que nos cercaban. Pensé en Harright como le vi con mis propios ojos el día que nos despedimos, como le vi soñando, dudar si no nos acercábamos a ciegas hacia un fin señalado e inevitable. Dejando que Laura subiese sola a su dormitorio, salí a dar una vuelta cerca de la casa. Las circunstancias en las que Anne Catterick se había separado de Laura despertaban en mí una ansia secreta por conocer cómo estaba pasando la tarde el conde Fosco y una secreta desconfianza de los resultados del solitario viaje del que Sir Percival había regresado hacía unas horas. Después de buscarlos por todas partes y no descubrir nada, volví a casa y entré en diversas habitaciones de la planta baja, una tras otra. Todas estaban vacías. Salí al vestíbulo para subir a reunirme con Laura. Madame Fosco abrió la puerta de su cuarto cuando yo pasaba por el pasillo y me detuve para averiguar si sabía algo de lo que estaban haciendo su marido y Sir Percival. Ella los había visto desde la ventana hacía más de una hora. El conde había mirado hacia arriba con su acostumbrada amabilidad y le había mencionado con la habitual atención que mostraba con ella en las menores fruslerías que él y su amigo iban a dar juntos un largo paseo. Un largo paseo. Desde que los conocí jamás habían buscado la compañía el uno del otro para tal propósito. A Sir Percival el único ejercicio que le agradaba era montar a caballo, y al conde, salvo cuando su cortesía le llevaba a seguirme por el parque, no le agradaba ninguno. Cuando me reuní de nuevo con Laura, vi que tras irme había recordado la inminente cuestión de la firma del documento que habíamos olvidado absortas en discutir su encuentro con Anne Catterick. Las primeras palabras que me dirigió cuando entré en el cuarto fueron para expresar la sorpresa que le producía no haber sido llamada a la biblioteca para acudir a la cita de Sir Percival. «Puedes estar tranquila respecto a eso», le dije. «Al menos por ahora no necesitamos preocuparnos de lo que hemos de decir. Sir Percival ha variado sus planes y el asunto de la firma se ha aplazado». «¿Se ha aplazado?», preguntó Laura con perplejidad. «¿Quién te lo ha dicho?» «Mi información proviene del conde Fosco. Creo que debemos a su intervención el que tu marido haya cambiado de idea de pronto». «Parece imposible, Marian. Si, como suponemos, Sir Percival necesita tu firma para conseguir dinero, ¿qué le hace falta con urgencia? No comprendo cómo puede haberse aplazado el asunto». «Pienso, Laura, que tenemos bien a la vista los motivos que pueden explicarnos este cambio. ¿Has olvidado la conversación entre Sir Percival y el abogado que escuché cuando pasaban por el vestíbulo?» «No, pero no recuerdo». «Pues yo sí. Se proponían dos alternativas. Una, obtener tu firma en aquel documento. La otra, ganar tiempo emitiendo letras de cambio a 90 días. Es evidente que han optado por esta última solución, y afortunadamente tenemos esperanzas de librarnos de compartir los apremios de Sir Percival durante algún tiempo, por lo menos». «Oh, Marian, eso suena demasiado bien para que sea cierto». «¿Tanto te alegra, querida mía? No hace mucho alababas mi buena memoria, pero ahora pareces dudar de ella. Voy a buscar mi diario y verás si estoy o no equivocada». Fui a buscar mi cuaderno y enseguida volví con él. Revisamos las anotaciones que había escrito referentes a la visita del abogado, comprobando que yo recordaba con precisión las dos alternativas propuestas.
Tanto para mí como para Laura fue un verdadero alivio ver que la memoria, en aquella ocasión, como en otras, no me había fallado. En la peligrosa incertidumbre de nuestro presente es difícil decir cuánta importancia puede tener para el futuro que haga con regularidad mis anotaciones en mi diario y que en el momento de escribirlas sea exacto mi recuerdo. Por la expresión de Laura comprendí que se le había ocurrido la misma idea. Sea como fuere, es un detalle insignificante y casi me azara el anotarlo en estas páginas, pues me parece que presento el desamparo de nuestra situación con tintas demasiado negras. Sin embargo, con bien poco contábamos cuando el descubrimiento de que mi buena memoria todavía podía servirnos y merecía nuestra confianza nos había alegrado tanto como si hubiéramos hallado un nuevo amigo. El primer toque de campana llamándonos para cenar nos obligó a separarnos. Sir Percival y el conde volvieron de su paseo. Oímos al señor de la casa gritar furioso a los criados por haberse retrasado 5 minutos, y al huésped del señor interponiendo, como de costumbre, en defensa de la propiedad, paciencia y paz. Llegó la noche y transcurrió sin que sucediese ningún acontecimiento extraordinario. Pero observé ciertos matices singulares en la conducta de Sir Percival y del conde que, cuando me acosté, me hicieron estar muy preocupada e inquieta respecto a Anne Catterick y las novedades que pudiera traernos el mañana. Sé bastante de Sir Percival para comprender que, de todas sus facetas, la más falsa y por lo tanto la peor es su aparente corrección. El largo paseo con el conde había traído como consecuencia un cambio en sus maneras, sobre todo respecto a su mujer. Ante la secreta sorpresa de Laura y ante mi secreta alarma, la llamó varias veces por su nombre de pila. Le preguntó si había tenido últimamente noticias de su tío, se informó de cuándo pensaba invitar a la señora Bessie a Blackwater y la colmó de pequeñas atenciones que me hicieron evocar los días de su odioso noviazgo en Limerick. Por de pronto, esta es una mala señal y me pareció más funesta aún cuando después de cenar pretendió quedarse dormido en el salón y pude observar que su mirada nos seguía a Laura y a mí con malignidad cuando creía que ninguna de las dos nos dábamos cuenta. Nunca dudé de que su solitario viaje a Welmingham tuvo por objeto interrogar a la señora Catterick, pero esta noche temí que el viaje no había sido en vano y que había obtenido alguna información que indiscutiblemente nos haría padecer. Si hubiera sabido dónde podía encontrar a Anne Catterick, me hubiera levantado a la mañana siguiente con el sol y se lo hubiera advertido. Mas si el aspecto bajo el que se nos presentó esta noche Sir Percival era, por desgracia para mí bien conocido, el aspecto bajo el que se presentó por su parte el conde me resultaba totalmente nuevo. Por vez primera pude verlo esta noche en el papel de hombre de sentimientos y de un sentimentalismo que nos parecía sincero y no improvisado para esta ocasión. Por lo pronto estaba tranquilo y sumiso, y sus ojos y su voz traslucían una sensibilidad contenida. Llevaba el más suntuoso chaleco que le había visto hasta entonces, como si existiese cierta relación misteriosa entre sus más profundos sentimientos y sus refinamientos más espectaculares. Era de seda, de color verde mar pálido, exquisitamente guarnecido con pasamanería plateada. Su voz tenía inflexiones tiernas y suaves, y su sonrisa expresaba una admiración paternal y pensativa cuando nos hablaba a Laura o a mí. Estrechó la mano de su mujer por debajo de la mesa, cuando ésta le dio las gracias por las pequeñas atenciones que tuvo con ella durante la cena, y al beber brindó por ella. «A tu salud y felicidad, ángel mío», dijo con ojos brillantes de admiración. Apenas comía, suspiraba, y cuando su amigo se rió de él, le contestó «Mi buen Percival». Después de la cena cogió a Laura de la mano y le rogó que fuese tan encantadora de tocar algo para él. Ella accedió, sin poder ocultar su asombro. Él se sentó junto al piano con la cadena de su reloj reluciendo como una culebra dorada entre los pliegues verde mar de su chaleco. Su inmensa cabeza estaba inclinada lánguidamente y con sus dedos de un blanco cetrino tocaba dulcemente el compás. Ponderó con ardor la selección de la pieza y admiró conmovido el arte de Laura. No como la alababa el pobre Harriet, que disfrutaba inocentemente de los deliciosos sonidos, sino con un conocimiento claro, cultivado y práctico de los méritos de la composición, primero, y de los méritos del intérprete después. Cuando cayó el anochecer, rogó que no profanásemos aún aquella deliciosa penumbra con la luz de las lámparas. Con su andar horriblemente silencioso vino hasta la ventana más alejada junto a la que me había retirado para estar a la mayor distancia de él y para evitar verlo siquiera, y me pidió que apoyara su protesta contra las lámparas.
Si entre ellas hubiese habido una capaz de quemarlo vivo, en aquel instante me hubiese ido a la cocina para traerla yo misma. ¿Verdad que a usted también le agradan estos crepúsculos modestos y temblorosos? Dijo dulcemente. Ah, yo los adoro. Experimento una admiración innata por todo lo que es noble, elevado y bueno y se purifica bajo el aliento celestial en una noche como esta. Veo en la naturaleza unos encantos tan imperecederos y una ternura tan inextinguible para mí. Soy un hombre viejo y gordo, señorita Halcombe, y las palabras que resultarían propias saliendo de sus labios parecen irrisorias y ridículas si las pronuncio yo. Y es duro sentirse ridículo en momentos tan sentimentales como este, como si tuviese un alma vieja y demasiado ancha, tal como yo mismo. Fíjese, mi querida señorita, en la luz que va muriendo entre los árboles. ¿No penetra en su corazón como penetra en el mío? Calló. Me miró y repitió las famosas palabras de Dante sobre la noche con una ternura melodiosa que añadía mayor encanto a la incomparable belleza de la poesía. «Vaya», exclamó de repente, cuando la última cadencia de aquellas nobles palabras italianas morían en sus labios. «No hago más que cansarlos a todos con las tonterías que se le ocurren a un viejo. Vamos a cerrar la ventana de nuestra alma y volvamos a la realidad del mundo. Percival, sanciono la admisión de las lámparas. Lady Glyde, señorita Halcombe, Eleonor, mi querida esposa, ¿quién de ustedes me concede el honor de jugar conmigo una partida de dominó?» Se dirigía a todas nosotras, pero su mirada estaba fija en Laura. Ella conocía mi temor a ofenderle y aceptó su ofrecimiento. Hubiera sido algo superior a mis fuerzas en aquellos momentos. No hubiera podido sentarme con él en la misma mesa, a pesar de todas sus consideraciones. Sus ojos parecían penetrar hasta lo más íntimo de mi alma a través de la oscuridad cada vez más densa del crepúsculo. El misterioso terror de la pesadilla que me había asaltado me oprimía ahora el corazón con presentimientos insoportables y un pánico indecible. Volvía a contemplar la tumba blanca y la mujer cubierta con el velo que se levantaba junto a Hartright. El pensamiento de Laura brotó como un manantial desde las profundidades de mi corazón, llenándolo con una oleada de amargura como jamás hasta entonces había conocido. Le cogí la mano cuando pasó delante de mí para ir a la mesa de juego y la besé con pasión como si aquella noche nos hubiéramos de separar para siempre. Mientras todos me miraban con asombro, salí corriendo por la cristalera que daba al jardín, huyendo para ocultarme de ellos, para ocultarme de mí misma. Nos separamos aquella noche más tarde que de costumbre. Hacia la medianoche el silencio veraniego fue turbado por el silbido, entre los árboles, de un vientecillo suave y melancólico. Todos sentimos el refrescar de la atmósfera, pero el conde fue el primero que se dio cuenta de que el viento iba arreciando. Mientras encendía mi vela, se detuvo de repente y alzó la mano con un gesto de advertencia. «Escuchen», dijo él, «mañana habrá un cambio».